El sol sangriento de Darion caía sobre el mercado de esclavos, derramando una luz roja que hacía brillar las armas de los mercaderes como si estuvieran bañadas en fuego. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el murmullo inquieto de la multitud, que rodeaba la jaula central con una mezcla de miedo y fascinación. Dentro de esa jaula estaba ella. Una alienígena salvaje, una criatura que parecía más bestia que mujer, aunque su cuerpo revelaba curvas definidas por la guerra y la supervivencia. Su piel plateada reflejaba la luz del sol como si estuviera hecha de acero vivo, y sus ojos, de un tono púrpura ardiente, recorrían a cada espectador con un odio feroz. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, la guerrera arremetía contra los barrotes con una fuerza descomunal. El metal se doblaba, chirriando, y los guardias tenían que sujetar las cadenas que la mantenían anclada al suelo. Nadie quería acercarse. Nadie quería cargar con la fiera que ya había destrozado a 3 de sus captores en el traslado. Los mercaderes gritaban su precio, pero nadie levantaba la mano. Algunos se burlaban, otros escupían en su dirección, convencidos de que nadie en su sano juicio pagaría por una bestia indomable como ella. Entonces, un silencio cortó el bullicio. Entre la multitud apareció un hombre de cabello oscuro y mirada firme. No llevaba armadura reluciente ni armas ostentosas, solo una capa polvorienta y la determinación en sus ojos. Su nombre era Alejandro. Avanzó hasta la primera fila sin apartar la vista de la prisionera. El murmullo creció. «Está loco», susurró a alguien detrás. «Ese humano no sabe lo que hace», dijo otro, con un tono burlón. Los mercaderes sonrieron, incrédulos. «¿Quieres llevártela?», preguntó el jefe de la subasta, con un brillo de codicia en los ojos. «Sí», respondió Alejandro con voz grave, sin titubear. Un rugido de carcajadas estalló entre los presentes. Algunos aplaudieron el atrevimiento como si se tratara de un espectáculo. Pero la risa se apagó cuando Alejandro metió la mano en su bolsa y arrojó al suelo un saco con monedas. El sonido metálico retumbó, pesado y real. «La llevaré yo», repitió, mirando directamente a la criatura encadenada. Los mercaderes, sorprendidos, no dudaron más. Entregaron las llaves y dieron un paso atrás, como si quisieran alejarse lo antes posible del destino del hombre. La multitud se abrió, curiosa y expectante, observando cómo Alejandro cruzaba el suelo polvoriento hasta la jaula. Los ojos púrpura de la guerrera lo siguieron, brillando como brasas. Cuando él introdujo la llave en el candado, ella lanzó un rugido ensordecedor y golpeó con tal fuerza que el metal tembló en sus manos. Un guardia gritó, advirtiendo que lo mataría en cuanto saliera. Pero Alejandro no retrocedió. Giró la llave y el candado cayó al suelo. El chirrido de la puerta al abrirse cortó el aire como una sentencia de muerte. La guerrera se lanzó hacia adelante, las cadenas tintineando, los músculos tensos como si fueran a desgarrar el aire mismo. La multitud contuvo el aliento, esperando ver al humano destrozado en un instante. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Alejandro extendió su mano, firme, sin vacilar. No para detenerla con fuerza, sino para tocarla. La palma de su mano rozó la piel fría de la guerrera. Ella, en lugar de destrozarlo, se detuvo en seco. Sus pupilas se contrajeron, sorprendidas por la osadía. Nunca antes alguien la había tocado sin miedo, sin violencia, sin intención de someterla. Un silencio absoluto se apoderó del mercado. Los ojos de ambos se encontraron, fijos, desafiantes y al mismo tiempo extrañamente conectados. Caeris, ese era su nombre, aunque nadie lo había pronunciado en voz alta en años, dejó escapar un gruñido bajo, confundida, como si aquella simple caricia hubiera atravesado sus defensas mejor que cualquier arma. Alejandro sostuvo su mirada sin apartarse. En ese instante, la fiera encadenada no parecía una bestia, sino una reina caída en desgracia, salvaje y rota por la crueldad. Y ante la sorpresa de todos, ella no lo mató. Él cerró la jaula tras de sí, sujetó las cadenas y pronunció en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que solo ella lo escuchara. «Ahora eres libre, pero conmigo». El corazón de Caeris, por primera vez en años, dudó entre la furia y otra emoción desconocida que no supo nombrar. El camino hacia la cabaña fue silencioso. Alejandro caminaba delante, sujetando las cadenas que aún colgaban de los brazos de Caeris. Ella no lo seguía dócilmente, cada paso era una amenaza contenida, cada respiración, un rugido ahogado. La multitud los había observado alejarse en silencio, con la certeza de que el humano no sobreviviría a la noche. Cuando llegaron al refugio de madera, un lugar apartado a las afueras del mercado, Alejandro abrió la puerta sin mirarla. El interior era humilde, un catre, una mesa de piedra,
un fuego débil ardiendo en el centro. Nada digno de un guerrero, y mucho menos de una criatura como ella. Caerys lo empujó con el hombro y entró primero, como si quisiera demostrar que él no tenía poder sobre ella. Sus ojos púrpura recorrieron el lugar con desprecio, hasta detenerse en la hoguera. El fuego danzaba y se reflejaba en su piel metálica, iluminando las cicatrices que recorrían su torso, marcas de combates en los que otros habían caído y ella había sobrevivido. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa. Con calma, se acercó a la guerrera y se agachó frente a ella. Las cadenas aún estaban en sus muñecas. «Puedo quitarlas», dijo en voz baja. Ella lo miró fijamente, los labios tensos, como un depredador que se preguntara si debía atacar o esperar. Luego extendió lentamente las manos, como aceptando un desafío. El sonido metálico de los candados al abrirse resonó en la habitación. Cuando las cadenas cayeron al suelo, Caerys no se movió de inmediato. Se quedó observando sus muñecas libres, frotando la piel endurecida por los grilletes. Entonces, en un movimiento repentino, lo sujetó del cuello y lo empujó contra la pared. Sus ojos ardían de furia. «¿Por qué me ayudas, humano? ¿Qué ganas con esto?» Alejandro no mostró miedo. Sus manos permanecieron a los costados, sin intentar liberarse. «No todos los que miran ven una bestia. Yo vi algo más en ti». El silencio se alargó. El aliento de Caerys chocaba contra su rostro. Podría haberlo matado en ese instante. Pero algo en la calma de sus palabras la desarmó. Sus dedos, fuertes como hierro, se aflojaron poco a poco, y lo soltó con un gruñido frustrado. Alejandro, en lugar de apartarse, tomó un paño húmedo de la mesa y lo sostuvo frente a ella. «Tus heridas. Déjame curarlas». Caerys lo miró como si hubiera dicho la mayor locura del universo. Pero cuando él se acercó, no se apartó. Alejandro presionó suavemente la tela sobre un corte en su hombro. Ella se estremeció, no de dolor, sino de una sensación extraña, cálida, desconocida. Nadie jamás había tocado sus heridas con intención de sanarlas. La guerrera respiró hondo, tratando de sofocar el temblor en su pecho. Finalmente habló, con la voz ronca, como si cada palabra le costara atravesar su orgullo. «Si intentas engañarme, si piensas usarme, lo sabré. Y entonces no habrá fuego ni cielo que te salve de mí». Alejandro sonrió apenas, sin dejar de atenderla. «No vine a engañarte, Caerys. Vine a devolverte lo que te arrebataron». Por un instante, la dureza en los ojos de la guerrera se quebró. Ella bajó la mirada, permitiéndose descansar en el silencio. El fuego crepitaba, iluminando las sombras de ambos en las paredes. Esa noche, Caerys no huyó ni lo atacó. Se sentó cerca de la hoguera, con las rodillas recogidas y el rostro oculto tras su cabello plateado. Alejandro se acomodó en el catre, manteniendo la vista en ella, vigilante pero tranquilo. Cuando la luna roja se alzó sobre Darion, Caerys susurró en voz tan baja que casi fue un pensamiento escapado. «Tu calor es extraño, humano. Pero me calma». Alejandro la escuchó, aunque no respondió. Cerró los ojos, sabiendo que el fuego entre ellos apenas había comenzado a encenderse. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Caerys no era prisionera, pero tampoco era libre. Vagaba por la cabaña como una sombra inquieta, observando cada movimiento de Alejandro como si intentara descifrarlo. A veces parecía una fiera lista para saltar, otras, una mujer atrapada entre la rabia y una calma que no sabía aceptar. Alejandro no la presionaba. Continuaba encendiendo el fuego al amanecer, salía a buscar agua y alimento, y regresaba con heridas leves después de enfrentarse a mercenarios en los caminos. Siempre encontraba el modo de volver, siempre con algo en las manos que dejaba frente a ella sin pedir nada a cambio. Caerys lo seguía con la mirada, desconcertada. Nadie actuaba así sin esperar un precio. Las noches eran distintas. Ella no dormía profundamente, sino que se retorcía en medio de sueños cargados de gritos y sangre. Su respiración se volvía salvaje, y entonces Alejandro se acercaba. Nunca la despertaba bruscamente. Se sentaba junto a ella y le ofrecía su brazo, dejando que ella se aferrara hasta calmarse. La primera vez que despertó entre sus brazos, Caerys lo empujó con violencia y se apartó a la esquina de la cabaña, respirando como un animal acorralado. «No vuelvas a tocarme mientras duermo», le gruñó, con la voz rota. Alejandro solo asintió. No se defendió ni buscó explicaciones. Se acostó en el catre y cerró los ojos. Esa reacción desconcertó más a Caerys que cualquier palabra. La segunda vez, fue diferente. La pesadilla la hizo gritar,
y antes de que pudiera levantarse destruir todo a su alrededor, sintió la mano de Alejandro en su espalda. Esta vez no lo apartó. Se dejó caer contra él, jadeando, temblando como si hubiera despertado en medio de una guerra. Sus uñas arañaron la tela de su ropa, pero él no se movió ni un centímetro. «Cálmate, ya pasó», murmuró, apenas un susurro. Ella no sabía por qué, pero esas palabras no sonaban como órdenes. Eran un refugio. Caeris permaneció con la frente contra su pecho largo rato, escuchando los latidos de su corazón. Era un sonido simple, repetitivo, pero la arrullaba de una forma que nunca había experimentado. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, se apartó bruscamente, pero no con rabia, lo miró con desconcierto, como si hubiera descubierto un secreto prohibido. La tercera noche, fue ella quien se acercó. Alejandro dormía, exhausto tras reparar el techo de la cabaña que casi había cedido por la tormenta. Caeris lo observó en silencio, como si buscara una debilidad. Y la encontró, su vulnerabilidad al dormir. Podría haber tomado un cuchillo y escapar. Podría haber terminado con él sin esfuerzo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se tendió a su lado. No lo tocó, pero su cuerpo buscó instintivamente la calidez que irradiaba. Cerró los ojos y, por primera vez en años, durmió sin pesadillas. Cuando el amanecer iluminó la cabaña, Alejandro abrió los ojos y la encontró allí, recostada junto a él. Caeris despertó al instante, tensándose, preparada para fingir que había sido un error. Pero él no dijo nada. Solo la miró con esa calma inquebrantable que tanto la enfurecía y al mismo tiempo la desarmaba. «Tu calor», murmuró ella, casi en un suspiro, «es extraño, humano. Pero me calma». Alejandro extendió su mano y la rozó suavemente en la espalda, sin forzarla. Fue un contacto breve, suficiente para que ella cerrara los ojos otra vez, rendida a esa sensación desconocida. Caeris, la guerrera indomable, descubría que la confianza no nacía de cadenas ni de batallas ganadas, sino del cuerpo compartiendo su fragilidad con otro. Y en ese silencio, entre respiraciones que se mezclaban, empezó a entender que había algo más fuerte que el odio, el vínculo que estaba creciendo entre ellos. El viento seco arrastraba polvo y cenizas sobre las afueras del mercado de Darion. Alejandro había salido temprano a negociar provisiones, pero notó enseguida la hostilidad en las miradas. No eran los mismos ojos que antes lo observaban con burla, ahora había en ellos un brillo oscuro, como si algo se estuviera preparando a sus espaldas. Caeris, desde la cabaña, lo sintió antes que él. El instinto de cazadora le ardía en la piel. Había vivido demasiadas emboscadas para no reconocer la calma falsa que antecedía a la violencia. Su respiración se volvió profunda, el pulso acelerado. No necesitaba cadenas ni guardias para entender que el consejo había decidido no tolerar más su existencia. La primera señal llegó al caer la noche. Una piedra atravesó la ventana de la cabaña, estallando contra la pared. Alejandro reaccionó de inmediato, tomando el filo corto que mantenía oculto bajo la mesa. Caeris ya estaba de pie, erguida como una fiera, los ojos brillando en la penumbra. Un segundo impacto retumbó contra la puerta. Luego, el silencio. Alejandro y Caeris intercambiaron miradas. No necesitaron palabras, estaban rodeados. La puerta se dio de golpe y 3 hombres armados irrumpieron en la cabaña. Alejandro se lanzó contra el primero, desarmándolo con un giro rápido del brazo. El filo enemigo cayó al suelo, y en ese instante, Caeris se abalanzó con un rugido que estremeció la madera. Tomó al segundo invasor por el cuello y lo estampó contra la pared, dejándolo inconsciente de un solo movimiento. El tercero intentó retroceder, pero Alejandro lo alcanzó, derribándolo con un golpe seco en la pierna. El cuerpo del mercenario cayó de rodillas, y Caeris, sin pensarlo, clavó la mirada en él con una furia que heló la sangre de todos los presentes. Iba a matarlo. «Espera». Alejandro levantó la mano. Por un instante, Caeris dudó. Su brazo tembló, sus garras listas para desgarrar la carne. Los ojos púrpuras se encontraron con los de él, que no suplicaban, sino que le pedían elegir. No por debilidad, sino por algo más grande, no convertirse en lo que todos creían que era. Caeris soltó al hombre con un gruñido. El mercenario, atónito, huyó tambaleándose por la puerta abierta. El silencio volvió a llenar la cabaña, roto solo por la respiración agitada de ambos. Alejandro tenía un corte en la frente, un hilo de sangre deslizándose lentamente. Caeris lo vio y, sin comprender del todo por qué, se acercó. Sus dedos recorrieron con torpeza el borde de la herida, como si temiera que al tocarlo se deshiciera. «Está sangrando», murmuró,
con una voz extrañamente quebrada. Alejandro sonrió levemente, a pesar del cansancio. He estado peor. Caeris apartó la mirada, pero sus manos se quedaron allí, sosteniendo su rostro como si no quisiera soltarlo. El temblor que recorría sus dedos no era de rabia, sino de miedo. Miedo a perderlo. Si mueres, yo también caigo, dijo, y al pronunciar esas palabras sintió un vacío extraño en el pecho, como si hubiera revelado algo que jamás debió decir. Alejandro tomó su mano, firme pero suave, y la bajó hasta su propio corazón. Entonces viviremos juntos. O no caeremos nunca. Caeris lo miró en silencio, el fuego reflejándose en sus ojos. No estaba acostumbrada a compartir destino con nadie. Pero en esa noche de cenizas y sangre, entendió que ya no era solo su lucha. La tempestad apenas comenzaba. La noticia llegó con el amanecer, traída por un viajero que apenas se atrevió a detenerse en la aldea. El consejo había declarado a Caeris una amenaza pública. No enviarían mercenarios aislados esta vez, sino un destacamento entero de soldados de élite. El precio por su cabeza era tan alto que hasta los más pobres soñaban con arriesgarse para reclamarlo. Alejandro escuchó en silencio, mientras Caeris se mantenía de pie junto a la hoguera, con los brazos cruzados y los ojos fijos en las llamas. Su cuerpo irradiaba tensión contenida, pero en su interior algo se agitaba de forma distinta. La primera vez que sintió miedo no fue por ella misma, sino por él. Vendrán pronto, dijo Alejandro al viajero. Es mejor que te vayas. El hombre no esperó que se lo repitieran. Salió a toda prisa, dejando atrás un silencio espeso. Caeris giró hacia Alejandro. Debes irte. Él arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza de su tono. ¿Irme? No entiendes lo que significa el consejo, dijo ella, avanzando un paso, la sombra de su figura recortada por la luz del fuego. No son bandidos. No son mercenarios. Son soldados nacidos para cazar, y cuando pongan los ojos en ti, no habrá escondite. Alejandro permaneció tranquilo, aunque el peso de esas palabras lo atravesó. Entonces no los dejaremos ganar. Caeris frunció el ceño, incapaz de comprender su obstinación. Se acercó hasta quedar a centímetros de él. No eres como yo. Yo fui criada para luchar, para matar, para sobrevivir a la muerte misma. Tú eres humano. Frágil. Si mueres, lo harán por mí. Alejandro sostuvo su mirada, sin retroceder. Si muero, será porque elegí luchar contigo, no porque huí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Caeris apretó los labios, con una mezcla de furia y desorientación. Nadie había dicho jamás algo parecido. Nadie había reclamado compartir su destino de esa manera. En un impulso que ni ella entendió, lo tomó del pecho y lo empujó contra la pared de la cabaña. Su respiración era acelerada, sus ojos brillaban con un fuego extraño. ¿Por qué me confundes así?, murmuró con voz ronca. Alejandro no respondió con explicaciones. Sus manos se alzaron lentamente hasta rozar las de ella. El contacto fue suave, pero en ese instante Caeris tembló más que en 100 batallas. La tensión entre ambos se rompió cuando sus labios se encontraron. Fue un beso áspero al principio, casi una lucha, pero se transformó en algo más profundo, una entrega feroz que ninguno de los dos había previsto. La guerrera salvaje lo abrazó con una fuerza que casi lo quebraba, mientras Alejandro correspondía con una pasión que la desarmaba por completo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Caeris apoyó la frente en su hombro, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. No entiendo lo que me hace sentir, susurró. Alejandro la rodeó con sus brazos, sujetándola con la misma determinación con la que había abierto la jaula días atrás. No tienes que entenderlo. Solo vívelo conmigo. Esa noche no hubo distancia entre ellos. El fuego ardió hasta apagarse, pero dentro de la cabaña había otro fuego, más vivo y más peligroso que cualquier enemigo. Por primera vez, Caeris no soñó con cadenas ni sangre, sino con un futuro imposible que se había atrevido a imaginar. Pero el amanecer no trajo calma. Desde las colinas se oyeron tambores. Los soldados del consejo habían llegado. El sonido de los tambores se extendía por todo el valle como un latido de guerra. Desde lo alto de la colina, Caeris y Alejandro contemplaban el horizonte. Filas interminables de soldados del consejo avanzaban con disciplina implacable. Sus armaduras brillaban bajo el sol y las lanzas se alzaban como un bosque metálico dispuesto a devorar todo a su paso. La cabaña no resistiría un asedio, y ellos lo sabían. Alejandro ajustó la empuñadura de la espada corta que había tomado de los mercenarios días atrás. Caeris, de pie junto a él,
Flexionaba sus músculos como una fiera lista para saltar. Su respiración era tranquila, pero en el fondo ardía un fuego que ningún ejército podía sofocar. Hoy caeremos, dijo Caeris, sin apartar la mirada del ejército. Pero caeremos de pie. Alejandro dio un paso hacia ella y tomó su mano. Hoy no caeremos. Hoy viviremos, porque no estamos solos. Ella lo miró confundida, hasta que notó el murmullo que crecía a sus espaldas. Habitantes del mercado, esclavos liberados, hombres y mujeres que habían sido testigos de la osadía de Alejandro, se acercaban armados con palos, cuchillos y herramientas de trabajo. No eran soldados, pero en sus rostros brillaba la misma determinación. Caeris parpadeó, sorprendida. Nadie había querido estar cerca de ella, nadie había visto más allá de la fiera encadenada. Y ahora, por primera vez, no estaba sola. El choque fue brutal. El ejército del consejo descendió como una ola de acero, y la tierra tembló bajo el estruendo de las pisadas. Caeris se lanzó al frente con un rugido que hizo vibrar el aire. Derribó a los primeros soldados como si fueran hojas arrastradas por el viento, sus manos convertidas en armas vivas, su fuerza desatada con furia indomable. Alejandro peleaba a su lado, veloz y astuto, esquivando golpes, desarmando enemigos con precisión. No tenía la fuerza de Caeris, pero su ingenio era un filo afilado que encontraba siempre el punto débil. Juntos eran un torbellino imposible de contener. Los aldeanos, inspirados por su valentía, se unieron al combate. El campo se llenó de gritos, polvo y sangre. La batalla parecía inclinarse hacia el consejo por su número abrumador, hasta que Caeris subió a la roca central, alzando a Alejandro con un solo brazo. Él levantó la espada al cielo, y en ese instante los gritos se unieron en un solo rugido, un eco que atravesó montañas. Era más que un grito de guerra, era un grito de libertad. El consejo vaciló. Los soldados, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, se encontraron frente a algo que nunca habían enfrentado, un pueblo unido, guiado no por órdenes, sino por esperanza. El miedo cambió de bando. Caeris saltó desde la roca, cayendo sobre los comandantes enemigos y derribándolos como si fueran muñecos de barro. Alejandro se abrió paso con los aldeanos, hasta que el estandarte del consejo cayó al suelo. El silencio se extendió. El ejército retrocedió, desechó, incapaz de sostener una batalla que ya habían perdido en espíritu. El sol comenzó a descender, iluminando un campo cubierto de polvo y cuerpos, pero también de victorias. Los aldeanos aclamaban, levantando sus armas en señal de triunfo. Caeris, jadeante y cubierta de heridas, buscó con la mirada a Alejandro. Lo encontró a pocos pasos, exhausto pero vivo, con la frente ensangrentada y la sonrisa de alguien que había desafiado a lo imposible. Ella se acercó y lo tomó del rostro con manos temblorosas. «Sobreviviste». Él sostuvo su mirada y acarició suavemente su piel marcada por cicatrices. «Sobrevivimos». En medio de los vítores, Caeris lo abrazó con una fuerza desesperada. No importaban las miradas, no importaban los restos de la batalla, lo único que existía era el calor de ese cuerpo que había elegido quedarse con ella, cuando todos los demás la habían rechazado. Alejandro levantó la mano de Caeris y la alzó ante todos. «Ya no es una bestia. Es nuestra aliada, nuestra fuerza, nuestra libertad». El pueblo respondió con un rugido unánime. Caeris sintió algo que nunca había experimentado: aceptación. Por primera vez, su nombre no era maldición, sino símbolo de victoria. Cuando la noche cubrió el valle, la hoguera volvió a arder en la cabaña. Alejandro y Caeris descansaban juntos, sus cuerpos entrelazados después de la tormenta. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos que ya conocía como un refugio. «Nunca pensé que podría tener un hogar», susurró ella. Alejandro besó su frente y cerró los ojos. «Lo encontraste. Está aquí. Conmigo». Y así, entre el calor del fuego y la paz del silencio, ambos comprendieron que habían ganado algo más que una batalla, habían conquistado la libertad de amar. El amanecer los encontró juntos, sin cadenas, sin miedo, con un futuro abierto ante ellos. Y ese futuro, por primera vez, era feliz.